Bienvenidos y bienvenidas al curso sobre gestión estratégica del cambio. Nuestro curso está estructurado en dos bloques, la sesión 1 y la sesión 2. Hoy vamos a comenzar la sesión 1 y metodológicamente hemos establecido estrategias diferentes de aprendizaje, enseñanza de aprendizaje, y la primera de estas estrategias es un vídeo. Ahora vamos a tener y vamos a pasar un vídeo que nos va a dar elementos informativos, instrumentos, nos va a introducir en conceptos y nos va a ayudar a entrar en el tema, pero además posiblemente ya a tener suficiente base como para que luego en la siguiente etapa, en otro momento de aprendizaje, vamos a través de un webinar, vamos a aterrizar el tema, vamos a trabajar herramientas y vamos a intercambiar ideas, vamos a dialogar sobre cómo podríamos aplicar justamente el tema y todos los conceptos que esperamos abordar a través de este vídeo y reforzarlos en la sesión de webinar. ¿Ok? Entonces, sesión 1, sesión 2. Ahora vamos con la sesión 1 y estamos en el vídeo de la sesión 1. En este tenemos para hoy preparado información, contenido y pautas técnicas de algunas herramientas que nos permitirán abordar el tema sobre origen del cambio. Por ejemplo, de dónde deviene, por qué se puede dar un cambio. Vamos a hablar sobre fuerzas que interactúan hacia y con las organizaciones, fuerzas tanto externas como internas que podrían ser las que nos motiven a hablar y hacer cambios. Vamos a ver tipos de cambios, formas de cambios y esperamos que sobre esa base terminemos nuestra sesión de hoy en este vídeo hablando de gestión del cambio. Entonces, les invitamos a entrar en materia. Para hablar sobre gestión del cambio, les proponemos que veamos un vídeo. Un pequeño vídeo que nos va a ayudar a encontrar no solamente diversas formas de hablar del cambio, sino presten atención en los componentes, elementos y formas que nos sugiere reconocer y manejar el cambio. Entonces, adelante, los invitamos con este primer vídeo. Despierta. Si estás escuchando esto es porque estás a punto de liderar un cambio. Es posible que sea el de tu compañía, o quizás el de la multinacional donde trabajas. Si es así, levántate. A partir de ahora, el ayer ya no importa. El presente ya no existe, y el futuro será la razón de todo. Te surgirán muchas preguntas, y es por eso que te daré 8 respuestas. Así que presta atención, porque estas son las 8 cosas que deberás saber para convertir el día de hoy en el primer día del cambio de tu vida. Crea un sentido de urgencia. La vida es corta, los cambios son lentos y las personas que te deberán seguir serán demasiadas. Rodéate de un equipo cohesionado, influyente y apasionado. El camino es demasiado largo como para afrontarlo solo. Inspira el cambio. Tu cabeza tendrá miles de grandes ideas, pero tu valor se fundamentará en resumirlas en una única visión, lo suficientemente grande como para implicar y motivar a una compañía. Habla de la visión como si estuvieras hablando del sueño de tu vida. Utiliza los silencios de un ascensor, utiliza las pausas de café, utiliza el momento del baño. Responde a cada uno que te pregunte sin pensar en su edad, sexo o cuenta corriente. Rompe el corsé del pasado. Rompe las jerarquías, rompe los procesos, sé flexible, salta, arriesga, genera ideas locas, hazlas, que nadie ni nadie pare la música del cambio. Celebra los pequeños triunfos. El éxito es contagioso, nuestro camino es largo y nuestros objetivos serán altos. Párate, respira. No olvides que aún queda camino por recorrer. Construye sobre el cambio. Los éxitos serán puntuales, las victorias eternas. Lo que hiciste ayer mejorará tu mañana. Cuenta la historia del éxito. Establece procesos victoriosos. Crea la leyenda del cambio. El relato que hará eterno la esencia de aquel sueño. Y recuerda, hoy es el primer día del resto de tu vida. Interesante, ¿no? Sí, y si hablamos del tema de cambio, entonces sería interesante encontrar las razones por las cuales se pueden dar los cambios. Partamos de reconocer que nuestras organizaciones no están aisladas, que son parte de un entorno, que están abiertas a un entorno del cual toman recursos, insumos, materiales, los transforman y generan tanto
bienes o servicios que ponen a un nuevo entorno llamado mercado, en el cual habrán determinados actores que actúan como clientes o usuarios, ¿sí? Y como dijo algún consultor en unas sesiones previas, sin duda no hablamos de lo mismo. Clientes y usuarios no son iguales, más aún en el caso de estos centros de formación técnica vocacional. Entonces nuestros centros están están en un entorno y sujetos a diversas influencias, actores y factores que ejercen sobre ellos determinadas fuerzas. Y esas fuerzas están conformando el entorno, un entorno cercano, que podemos llamar un entorno inmediato, y un entorno un poco más lejano, que es el entorno mediato. Pero más allá de las denominaciones técnicas, nuestros centros están en medio de un entorno, y en ese entorno juegan fuerzas de diferentes tipos, roles y variables, y estas se pueden clasificar en áreas o dimensiones del entorno, de factores y condiciones del entorno que afectan a las organizaciones, en este caso nuestros centros de formación técnica vocacional. Estos factores se clasifican y se organizan en 5 grandes dimensiones y categorías. Hablamos de aspectos que tienen que ver con el entorno tecnológico, con el entorno ambiental, el entorno económico, el entorno sociocultural y el entorno político-legal. 5 ámbitos, 5 áreas de actores y factores que influyen desde el entorno en nuestras organizaciones. Veamos algunas pautas y algunos casos que refieran a estos entornos. Por ejemplo, si hablamos del entorno tecnológico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Amigos y amigas, en estos años han cambiado mucho las condiciones del entorno tecnológico. Hoy en día hablar de Internet, hablar de situaciones, hablar de procesos, hablar de formaciones a distancia. Fíjense que hace algunos años atrás eso no podía ser, no se daba, y ahora lo estamos haciendo. Llevar información, contenido, interacción, diálogo, conocimientos a través de diferentes medios y tecnologías, eso antes no era posible. La tecnología ha cambiado y ha evolucionado tanto en estos años de que ha hecho que, por ejemplo, pues sin duda hayan demandas, requerimientos e intereses diferentes, no solo de los estudiantes a los cuales tenemos como sujetos de formación en nuestros centros, sino también y principalmente de las empresas y las organizaciones a donde se insertarán nuestros jóvenes como producto generado de gran valor y las cuales tendrán el papel de clientes. Y entonces las demandas de las empresas, de las organizaciones y de la sociedad en general, con toda esta influencia tecnológica, seguramente también ha cambiado. Eso nos lleva a pensar cómo estamos en nuestros centros, cómo respondemos, entendemos y manejamos estas nuevas corrientes, tendencias y hechos en materia de tecnología. Cuando hablamos también de elementos del entorno que influyen sobre nuestras organizaciones, hablábamos de que hay una dimensión que es la dimensión sociocultural. Estamos hablando de individuos, estamos hablando de grupos, estamos hablando de poblaciones, sociedades, colectivos, y entonces tenemos que reconocer de que en estas poblaciones, también en estos años han habido cambios interesantes. Cambios en términos de, por ejemplo, se han caído varias barreras ideológicas, se han generado cambios de diferentes razones. O sea, por ejemplo, ya hay una tendencia también de hablar de individualismos marcados. Hoy en día se hace visible temáticas como aquellas de desigualdades en materia de género, desigualdades en diferentes materias de origen racial, etnias. Hablamos de las diferencias de clases sociales ya tangibilizadas en materia de mercado, demandas, potencialidades, de requerimientos, y también cabe preguntarnos en qué medida nuestros centros están considerando y respondiendo a estas diversas variaciones del entorno en materia sociocultural. Más aún, si tenemos centros que operan en el Atlántico, en Nicaragua, por ejemplo, y operan en el Pacífico, seguramente las poblaciones son diferentes. Seguramente las empresas y organizaciones que absorben esos técnicos y mano de obra calificada y formación en el mercado laboral, pues tendrán demandas diferentes. Entonces, consideramos aquello. Tenemos elementos que permiten promover identidad, la inserción e inclusión multicultural de nuestras poblaciones y nuestros jóvenes. Son temas que habrá que considerar y que tal vez desde el entorno llegan como fuerzas y tendencias y harán que nuestros centros piensen y repiensen los modelos de trabajo. A nivel del entorno también tenemos fuerzas y aspectos de carácter económico.
Pues hablar de economía no solamente es hablar de ingresos, hablar de migración, hablar de pobreza, hablar de inflación y devaluación, sin duda, pero también tenemos que reconocer que, por ejemplo, en estos últimos años han habido movilidades de capital, habían capitales, habían fondos de cooperación internacional que apoyaban mucho a Nicaragua y que permitían operar con diferentes proyectos en líneas productivas, sociales, ambientales, económicas, iniciativas diversas que hoy en día los fondos han tenido movilidad. En Nicaragua ya tiene menos fondos de cooperación que antes. Se han movilizado los capitales de desarrollo y de apoyo a Europa del Este, África, pero eso que tiene que ver desde fuera nos afecta porque posiblemente hoy hay menos recursos para apoyar en iniciativas de desarrollo local, las que podrían redundar en formación técnica profesional e inserción laboral. Entonces, si eso también tiene que ver con contexto y entorno económico y tiene que ver con oportunidades de capital de soporte para la formación técnica, posiblemente es un aspecto del entorno que también afecte nuestra realidad y aspecte la sostenibilidad de nuestros centros. Hablar de temas económicos es reconocer que, por ejemplo, también hoy, en estos últimos años, se habla mucho del fomento de pequeña y microempresa, se habla mucho del fomento de emprendedurismo, se hablan de diferentes iniciativas que surgen como interés, demanda y pautas de oportunidad para el desarrollo de los pueblos, de las poblaciones y de los jóvenes. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo a eso? Hablar de emprendedurismo, y ojo, hoy en día ya no se habla solo de emprendedurismo económico, se habla de emprendimiento social, que seguramente es mucho más allá que solo programas de articulación productiva para bienes y servicios de línea artesanal. No, es otra cosa. El mundo está cambiando, también está evolucionando y eso marca tendencias y requerimientos que esperamos nuestros centros los reconozcan y también los puedan manejar. En el entorno también hemos dicho, se encuentran actores y factores de la línea político-legal, que lógico tienen que ver con contextos normativos, reguladores que devienen desde la Constitución, todo el aparato y la estructura de gobierno y que han hecho que a través de las administraciones públicas se generen condiciones para que nuestras organizaciones operen, las empresas funcionen y al final la sociedad pueda tener a satisfacción acceso y conservación de bienes y recursos públicos y también regulados los orígenes privados, los de origen privado. Pero hablar de aspectos político-legales implica también reconocer esos cambios ideológicos, reconocer que han habido tendencias que se han movido en materia política, en materia de administración pública y que, por ejemplo, han hecho que hoy, nada de extrañarse, habrán países en Latinoamérica, inclusive en la región y tal vez el nuestro, en el cual hayan prioridades e intereses del sector público para apoyar y promover desarrollo de grupos o segmentos vulnerables que antes no se atendían directamente y que por lo tanto iniciativas de microempresas con diferentes preguntas, intereses, temores y variables que responden a aspectos en finanzas, administración, compras, gobernabilidad, todo lo que sucede al interior de las organizaciones también genera fuerzas. Entonces, en concreto, estamos sujetos a diferentes fuerzas, tanto internas como externas, que seguramente nos llevarán a pensar, ¿necesitamos un cambio? Posiblemente sí, si esa fuera la pregunta. Y un aspecto más. Cuando tenemos y reconocemos que hay fuerzas del entorno, simplemente hay dos variaciones. Las fuerzas del entorno, por ejemplo, económicas, ambientales o tecnológicas, están. Lo que pasa es que mientras más lejos de la organización estén, se llamarán tendencias. Pero a medida que se acercan a la organización, esas fuerzas serán hechos y por lo tanto requerirán acciones y estrategias mucho más fuertes de cambio. Ok, entonces, si estamos claros que existen fuerzas externas, desde el entorno y fuerzas internas que invitan a que las organizaciones reflexionen sobre cómo están operando y reflexionen si están conformes con sus estándares y rendimiento financiero, con medidas de desarrollo, con la calidad de los productos, entre comillas, que ponemos al mercado, productos de formación profesional para la inserción laboral. Entonces, pues es posible de que necesitemos trabajar el tema y revisar. Y el revisar nuestras capacidades implica un análisis, implica tener instrumentos, y vean, un instrumento muy práctico, para eso es el denominado FODA, que no es otra cosa que un instrumento que permite organizar y sistematizar información en términos de 4 grandes categorías: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahora bien, el instrumento es súper sencillo,
pero es de mucha potencia en términos de análisis, especialmente de diagnóstico organizacional. Las fortalezas nos permiten mirar lo positivo interno que tiene en este caso el sujeto de análisis. ¿Cuál es? Es el centro. Entonces, muy bien podríamos identificar qué es lo mejor que tiene, pero en lo más positivo desde una lógica o perspectiva interna, y eso se llamará una fortaleza, se clasifica ya. Lo que esté, entre comillas, negativo o como una potencialidad de mejora, podemos clasificarlo internamente en términos de debilidades. Si hablamos de aspectos positivos externos, hablamos de oportunidades. Y si hablamos de aspectos de influencia negativa externas al objeto o sujeto de análisis, hablamos de amenazas. Entonces, al final, nuestro instrumento FODA nos permite ver, como lo tenemos en el esquema, en la presentación, nos muestra de que si miramos solo el lado izquierdo, fortalezas arriba, debilidades abajo, estamos mirando la dimensión interna, en este caso los centros de la organización. Si miramos el lado derecho, tenemos arriba oportunidades y abajo amenazas, estamos mirando la dimensión externa a la organización. Si miramos solo la parte del eje central hacia arriba, miramos fortalezas y oportunidades. En manera horizontal estamos mirando lo positivo, tanto interno como externo, que presenta la organización. Y si miramos de manera horizontal en la parte inferior, tenemos debilidades a la izquierda y oportunidades y amenazas a la derecha, y estaremos mirando entonces justamente los aspectos negativos, tanto internos como externos en la organización. De esta manera, el FODA no solo permite mirar lo positivo y negativo, dentro y fuera, interno y externo, sino también, fíjense que el eje vertical permite hacer una división en el tiempo. Si uno mira las fortalezas y debilidades, estamos mirando hoy lo que tenemos tanto positivo como en oportunidad de mejora, y si mira al lado derecho, estamos mirando el mañana. Deberíamos mirar las oportunidades y amenazas como factores externos también en cuestión de tiempo hacia el futuro. El FODA nos permite hacer importantísimos e interesantes procesos, especialmente en materia de fortalecimiento organizacional. Y para nuestro caso, para el caso de cambio, debería ser una excelente herramienta que permita sistematizar y organizar el resultado de este análisis de fuerzas, tanto externas como internas, que afectan el movimiento de la organización y su estabilidad. ¿Okay? Entonces no olvidemos FODA. Hablar de cambio, creo que es importantísimo centrarnos en hablar de el cambio como reconocer que es el resultado de estas fuerzas del entorno, un entorno cambiante, un entorno que no está quieto, en el cual nuestras organizaciones, en medio de todo ese mundo de fuerzas que acabo de mencionar anteriormente, tanto de fuera como de dentro, entonces ya en sí el cambio se puede generar a partir de ese influjo de fuerzas que operan sobre nuestras organizaciones. También pueden venir intereses de generar el cambio a partir de una reflexión sobre el interno. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo está nuestra sostenibilidad? Seguramente preguntarnos sobre eso sería un interesante aspecto que nos llevaría a buscar alternativas y estrategias de cambio para mejorar en diferentes aspectos. Pero el cambio no es otra cosa que eso, que un proceso de acciones, de iniciativas, de propuestas que surgen en función de respuesta a estas necesidades de cambiar la situación actual y buscar una perspectiva mejorada. Para que podamos mirar un poco más al respecto, los invito a que veamos un pequeño video que acompaña esta presentación. Adelante con el video.
Pues bien, después de ese video podemos consolidar que en realidad los cambios se dan. El cambio se da con o sin nosotros y por lo tanto las organizaciones, si son conscientes de ello, tienen solamente un aspecto claro que señalar. Las organizaciones, si quieren subsistir y permanecer, tendrán que adaptarse a todos estos cambios, a todas estas fuerzas, y de lo contrario, las organizaciones paulatinamente irán decayendo, tendrán obsolescencia de oferta de valor, sus servicios serán cada vez menos evidentes y útiles para las diferentes propuestas, empresas y clientes, y tal vez cada vez con menos alumnos el centro se vaya cerrando. Eso no es lo que queremos. Entonces el mensaje es, hay que adaptarse si queremos sobrevivir y seguir adelante. Muy bien, entonces reconociendo que nuestras organizaciones tienen que adaptarse o morirán, posiblemente desde una perspectiva de cambio organizacional, entonces seguro que habrá que pensar y decir, bueno, si las organizaciones tienen que adaptarse, tienen que pensar en el cambio, pues entonces tendrán que evaluar en qué medida su oferta de valor responde y corresponde a las necesidades, tendencias e intereses tanto de los estudiantes como del entorno, de los clientes, del entorno político, social y económico que implica eso, inserción laboral exitosa, que es el indicador que estamos buscando. Tendrán que valorar sus estrategias, instrumentos y otros logros y el logro de sus objetivos. Seguro que lo hacen permanentemente, pero ¿estamos cumpliendo? ¿Estamos felices con eso? Si no, pues posiblemente sea un indicador de buscar el cambio. Tendrán que definir qué se hace bien y qué se puede hacer mejor y actualizar toda la organización. Pero si sumamos esos 4 o 5 aspectos, estamos hablando de cultura. Tendrán que revisar, actualizar y ajustar su cultura organizacional. Eso implica hablar de cambio y por eso los cambios sin duda son necesarios y habrá que ver cómo los encaramos. Entonces, reconociendo que todo cambio implica hacer las cosas diferentes, implica reconocer que tenemos que mejorar, implica mover estructuras profundas o superficiales, implica hablar y trabajar con nuestra gente, seguramente vamos a tener incertidumbre, vamos a tener mala comunicación, a veces hay hasta juegos de poderes e intereses que están en el medio y tal vez tengamos caos. Si eso es así, hay que reconocer que es una realidad. Entonces, pues, de todas formas vamos a tener lo que le llama Lewis resistencias, fuerzas de resistencia. Y para que eso no suceda, hay que ser claros. Existen, sí, formas de manejarlo. Eso quiere decir tener una metodología, un modelo para el cambio. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Si hablamos de cambios, hay también una necesidad de caracterizar y clasificar a los cambios. Pero en general hay como 4 o 5 aspectos que diferencian los cambios. Los cambios se clasifican por tamaño. Cambios más grandes y pequeños, pero ¿en función de qué? En función de las áreas organizacionales a las cuales los cambios podrán afectar. También se clasifican los cambios en materia de que sean incrementales o simultáneos, es decir, que se planteen propuestas de mejora, proyectos de mejoras de a poco, que se van implementando paulatinamente, u otros que serán paquetes de cambio de aplicación simultánea. Eso también se da y es una forma de clasificación. Otra que han encontrado es la clasificación de los cambios en función de su cobertura, su profundidad. Hay cambios superficiales que hablan de hábitos, forma, algunas costumbres, pero hay otros que son a profundidad, que preguntan, proponen y cambian aspectos de cultura e identidad organizacional. Y también hay cambios que se clasifican cambios lineales y cambios multidimensionales. Aquellos que abarcan solo un área o un ámbito de acción y otros que tienen que trabajar de manera multidimensional en diferentes aspectos. Pero la clasificación de los cambios, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para que valoremos aspectos como riesgo, aspectos como costos, temática de tiempo y obviamente factibilidad de llevar a cabo. Entonces, cuando ustedes vayan a proponerse cambios, piensen que existe una clasificación, reconozcan que existen esas clasificaciones generales, pero no dejemos de pensar de que un tipo de cambio hay que valorarlo en términos de riesgo, costo, tiempo y factibilidad de implementación. Entonces, todo eso tiene que ver con formas de manejar el cambio y todo eso tiene que ver con lo que se llama modelos para la gestión del cambio. Gestión del cambio, los invitamos a ver un poco al respecto y posiblemente el siguiente video les pueda dar pautas de lo que se hace y cómo se hace. Adelante con el video.
Interesante, ¿no? Ok. Finalmente, estamos cerrando esta sesión y quisiéramos profundizar o dejar el mensajes claves que nos podrían servir no solo para cerrar esta fase del proceso de capacitación, sino también elementos que nos servirán para introducción y trabajo en el webinar, que es la actividad que luego tendremos correspondiente a la sesión número 1. Ok, mensajes claves. ¿Qué debemos considerar? Trabajar en cambios organizacionales implica trabajar duro. Así que seamos conscientes, hay que trabajar mucho para trabajar en materia de generar cambios y especialmente cambios organizacionales. No hay que dejarse llevar por la ansiedad, por esa impaciencia o a veces por el temor. Si hay que hacer cambios, hay que hacerlos, pero planifiquémoslo y tratemos de lograr la mayor cantidad de credibilidad al respecto. Hablar de cambios implica identificar una lógica, un motivo, un sujeto u objeto de cambio que sea reconocido y de valor no solo para los que lo proponen, sino para todos los actores de la organización. Y creo que eso es lo que implica proponer cambios que sean reconocidos, aceptados y valorados por los demás. Planificar cuidadosamente un proceso de cambio. No nos animemos a decir, ya me parece que hay que cambiar, creo un grupo, la gente me sigue, pero ojo, cambio tiene que ser con esos elementos y tiene que estar muy bien planificado. Y por favor, si vamos a proponer cambios en materia organizacional con mucho mayor razón, tengamos un método. Eso quiere decir que hagamos gestión de cambio organizacional. Y eso es gestionar y mejorar nuestra cultura organizacional. Amigos, amigas, ese ha sido el curso. En la primera etapa, en la introducción, en la etapa esta de inducción, contenido, teoría y elementos de apoyo. Así que con estos insumos les invitamos a participar en el webinar donde hablaremos un poco más al respecto y profundizaremos en casos y herramientas que nos ayudará a aterrizar el caso. Muchas gracias y hasta pronto.